Lo primero que les vamos a comentar que hoy día es 26 de julio, Día Mundial en que se celebra el Día de los Abuelos. Hoy se celebra el Día de los Abuelos porque hoy, de acuerdo al calendario católico, se celebra a Santa Ana y San Joaquín, que son los padres de María y por lo tanto los abuelos de Jesús. Es por ese motivo que mundialmente hoy se celebra el Día de los Abuelos. Así que a todos aquellos que son abuelos, les saludamos en su día. Bien. El día de hoy nos acompaña Marcos Waltermar. Él es ingeniero y cofundador de DataWall. En los últimos 5 años se ha experimentado en la industria tecnológica como gerente de inteligencia y desarrollo. Ha desarrollado distintos proyectos de inteligencia de negocio y distintos software en los cuales hoy nos va a comentar de esta importante novedad con respecto a la inteligencia artificial. Así que, Marcos, bienvenido y todo suyo la presentación. Muchas gracias a todos. Primero quiero dar un gran saludo a la gente que nos está acompañando. Un gran saludo a todos los abuelos, a mis papás que probablemente me están viendo. Espero que esta presentación les sea muy útil a la gente que está viendo. Y bueno, que puedan aprender y que tal vez se prenda algún bichito o que a las empresas se les ocurra alguna idea, algo interesante. ¿Okay? Primero voy a hacer una pequeña introducción teórica y después vamos a empezar a jugar con algunos casos de ejemplo y finalmente vamos a conversar un poco de reflexión. Entonces, comenzando la presentación, yo quiero hablar sobre la inteligencia artificial generativa y cómo esta puede mejorar la capacidad de análisis de la empresa, pero también un poco más, cómo ganar tiempo con la inteligencia artificial y cómo deberíamos comprenderla. Para eso primero voy a contar como una pequeña historia sobre la raza humana. Si la Tierra tuviese un año, nosotros hubiésemos aparecido hace 10 minutos y la era industrial habría empezado hace 2 segundos. Eso nos da a entender un poco como la magnitud del impacto que ha hecho el ser humano en tan poco tiempo. Si, por ejemplo, observáramos el Producto Interno Bruto per cápita del mundo, observaríamos que tiene un comportamiento asintótico que comenzó después de la era industrial. Entonces, algo está pasando, ¿ya? Algo está pasando como con este desarrollo explosivo que había en la raza humana. Para poder explicar esto, primero quiero hablar un poco de la evolución. Y quisiera hablar un poco de cómo comenzó esto con el chimpancé que fuimos hace muchísimos años atrás, que después fue evolucionando con el tiempo y ya ha dado paso a mentes brillantes como la mente de Albert Einstein. Esto tiene una razón un poco biológica y física que tiene que ver con el tamaño del cráneo y del cerebro. Por ejemplo, los primates tenían un cerebro mucho más chico en un cráneo más pequeño, y con la evolución ese cráneo fue creciendo y el cerebro fue más grande y también comenzó a funcionar mejor, a comenzar a generar ideas más elaboradas, y eso permitió que el ser humano pudiese aprovechar mucho mejor la energía de su entorno, pudiendo desarrollar tecnología de diferentes técnicas. ¿Qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que está apareciendo una nueva entidad que son las máquinas, que ya no están encerradas, por así decirlo, en un cráneo. Yo puedo tener un clúster de computadores en un data center gigante que tiene una capacidad de procesamiento que puede ser muy superior a la de toda la raza humana. Esto permite un montón de posibilidades. Si nosotros, por ejemplo, estudiásemos la visión que tiene un ser humano, podríamos pensar, oye, el idiota del pueblo es razona mucho peor que Albert Einstein, tenía una diferencia abismal. Pero si nosotros analizáramos esto en una curva de inteligencia absoluta, nos daríamos cuenta que no está tan alejado el idiota del pueblo de Albert Einstein. Tal vez están muy alejados de un mono y muy alejados de un ratón. Cuando la inteligencia artificial comenzó, tenía una inteligencia inferior a un ratón, pero después va a ir subiendo, puede superar al mono. Actualmente supera al ser humano en muchas áreas. Pero lo que es verdaderamente interesante es que algún día no va a dejar de subir. Hay un límite biológico que marca a los seres humanos al cual la máquina va a superar indefinidamente. Entonces, quién sabe, quizás, no sé, si el IQ de un ser humano va entre 90 y 130, una máquina podría tener un coeficiente intelectual de 15.000, quién sabe. Dicho eso, nosotros ahora estamos en un momento, si hiciéramos una curva de cómo avanza el progreso humano, nosotros estamos justo en ese punto que está ahí graficado. Estamos justo antes del momento llamado el momento de la singularidad, donde las máquinas van a comenzar a refinarse a sí mismas y va a ser una curva de progreso asintótica. Ahora, comenzando mi presentación, me gustaría hacer una frase de Nick Bostrom, un importante investigador de la IA, que dice: Machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make. Que la inteligencia de las máquinas es la última invención que el ser humano va a tener que hacer, porque probablemente las próximas invenciones y los secretos del universo los van a desvelar las mismas máquinas. Ahora comencemos
fuerte en la presentación. ¿Qué es la IA generativa? Bueno, los seres humanos somos muy buenos analizando cosas, por ejemplo, patrones de venta o una predicción de demanda, una predicción de compra, pero las máquinas lo hacen mucho mejor que nosotros. Las máquinas con sus algoritmos pueden hacer curvas que predicen mucho mejor esos parámetros que nosotros. Ahora, eso es algo lógico, matemático, duro. Sin embargo, los seres humanos también somos buenos creando cosas. Podemos hacer música, podemos hacer poesía, podemos escribir cosas y podemos hacer opiniones sobre ciertos temas. El tema es que las máquinas ahora están comenzando a hacer eso y lo están haciendo bien. Entonces la IA generativa es la rama de la inteligencia que en vez de como de analizar cosas, crea cosas, crea análisis diferentes, es creativa, por así, entre comillas, la creatividad es un tema. ¿Por qué pasó esto y cómo se permitió que las máquinas comiencen a ser creativas? Bueno, esto sigue a una ley muy importante que se llama la ley de Moore, que dice que el número de transistores por dispositivo se duplica cada año. Eso es directamente proporcional a la capacidad de cómputo de los computadores. Entonces, si los computadores tienen una capacidad de cómputo mayor, eso implica que estos modelos pueden ser entrenados con computadores más potentes, con datasets más potentes y por tanto pueden ser, entre comillas, más inteligentes. Si miramos la curva, podemos ver que estamos ya en el 2020, estamos alcanzando la inteligencia de un cerebro humano. Pero para el 2060 va a estar la inteligencia de todos se va a poder hacer cálculos iguales a la inteligencia de toda la raza humana. Y eso sigue subiendo. Ahora, la IA generativa en este momento está superando el rendimiento humano en muchas áreas. Como se observa en el gráfico, no sé, si el peak humano está en la curva cero, ya por ahí por el 2015, ciertos modelos empezaron a superar al ser humano en algunas áreas. Por ejemplo, en comprensión lectora, en comprensión de lenguaje y en reconocimiento de imágenes. Entonces ya pronto, hoy día, estas máquinas ya tienen una aplicación empresarial. Ahora en el gráfico también podemos observar qué cosas están haciendo estas máquinas y cómo se entrenan estos modelos versus la cantidad de corridas que se hicieron para entrenarlos. Si, por ejemplo, observamos el GPT-3, hubo un número muy alto de entrenamientos que tuvo que hacerse para alcanzarse, y este es un modelo de lenguaje. Pero también hay modelos que dibujan, hay modelos que pueden ver, y todas estas capacidades diferentes y tan refinadas que se han logrado han sido gracias a las mejoras en el cómputo las mejoras en el cómputo de computación. Es decir, como lo que sigue la ley de Moore. Ahora, ¿qué genera todo esto? ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es que esto permite reducir el costo marginal de creación a cero. Es decir, cosas que, por ejemplo, yo me podría tardar 1 hora en hacer, 2 horas en hacer, una máquina lo puede hacer en 5 segundos. Van a darse cuenta que todas las imágenes que están en esta presentación fueron generadas con inteligencia artificial. Me demoré aproximadamente 20 minutos. Por ejemplo, la imagen que están viendo yo la hice con inteligencia artificial. Entonces, mi costo marginal de hacer eso fue muy bajo porque yo le di un comando, una sentencia y generé esta imagen. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene esta inteligencia artificial generativa que, como podemos ver, puede hacer diversas cosas? La primera aplicación general y la que todos conocemos es de texto. Las aplicaciones de texto permiten que se pueda hacer contenido de marketing, contenido de ventas, quizás hacer ciertos chatbots, escritura general, por ejemplo, quiero escribir un artículo, quiero escribir un correo que me ayude, y también incluso podemos analizar data. Podemos imputarle datos, que es un texto, que al final los datos puede ser una cadena de texto, y él puede hacer conclusiones sobre eso. Nos puede ayudar en la generación de código para los programadores. Por ejemplo, si yo quiero escribir un código, en vez de escribir el código, le podría decir, genera una función que haga tal cosa, y el computador lo va a entender y va a darme esa sentencia. Podemos transformar el texto en SQL. Muy probablemente en unos años más no va a ser necesario saber SQL, sino que vamos a tener que decir, oye, dime mis top 3 clientes y la máquina lo va a hacer automáticamente. Ya se puede, de hecho, pero le falta. Generación de imágenes, eso también para fines publicitarios. De repente empresas que no tienen gente de marketing podrían generar imágenes, fondos para sus sitios web y material de calidad. Y así siguen aumentando estas aplicaciones. Puede haber con voz, hay aplicaciones con video, 3D y otros. Ahora vamos a hablar como el core de esto, que es lo que está en boga actualmente y donde se puede sacar mucho provecho desde el punto de vista de análisis de datos, que es la generación de texto. En la foto puse un elefante en una habitación. Entonces vamos a hablar del elefante en la habitación, ya todos saben qué es, probablemente lo escribieron en el chat, no sé, pero todos saben de lo que voy a hablar ahora, que es el famoso ChatGPT. ChatGPT es el protagonista de esto. ChatGPT fue lo que comenzó esta, entre comillas, revolución de la inteligencia artificial generativa, y quiero detenerme un momento a hablar sobre ChatGPT. Los casos de uso de ChatGPT ya todos los conocen, lo han usado, yo sé que han escrito emails con GPT, o han hecho cosas con GPT, estoy seguro. Bueno, los casos de uso más normales es utilizarlo como un buscador con esteroides, redacción de correo electrónico, generación de contenido, análisis de texto, y esos son casos que ya todos conocemos. Pongo un emoji a alguien
queda un poco de sueño porque ya, ¿para qué voy a conversar algo que ya todos conocemos? Entonces, antes de pasar a ejemplos un poco más elaborados, me gustaría hablar de lo que es un prompt. Un prompt es lo que yo entro a ChatGPT para que él haga lo que yo quiero. Un prompt puede ser de tipo texto, puede ser tipo imagen, es decir, yo en estos modelos podría ingresar una imagen y decirle qué es la imagen, y él podría entenderla, o incluso podría hacer acordes, notas, música. Ahora, voy a empezar a dar el primer tipo empresarial que yo creo que es muy importante, y es que vamos a tener que aprender a promptear o a insertar comandos correctamente para aprovechar estos modelos de lenguaje. Entonces, me gustaría hablar de 3 formas de hacer prompts para poder comenzar a utilizar estos modelos de lenguaje. Lo que normalmente hacemos nosotros es una técnica que se llama zero shot, donde yo voy y le digo al modelo, oye, no sé, por ejemplo, en el ejemplo dice, clasifica el texto entre neutral, positivo y negativo, y le doy el texto. Creo que nos fueron malas vacaciones. Sentimiento, y él me va a decir neutral. Entonces yo voy y le pregunto algo directamente. En ocasiones, el modelo podría ponerse a alucinar o otorgarnos respuestas que no tienen mucho sentido, así que ahí aparece una segunda técnica de prompting que se llama few shot, que me permite, como yo le doy ejemplos al modelo, como le enseño, oye, mira, este es el tipo de respuesta que yo quiero como para guiarlo un poco. Entonces, en este caso yo le digo, esto es increíble, eso es un mensaje positivo. Esto es malo, eso es un mensaje negativo. Una gran película es un mensaje positivo. Y después le dejo la que yo quiero ver completa. ¿Qué programa tan malo? Y me dice negativo. ¿Por qué esto funciona? Porque los modelos de lenguaje lo que hacen es intentar predecir el token que viene después. Yo le digo como, me siento muy, y él va a predecir qué. Entonces lo que hacen es como completar los tokens que vienen después. Finalmente, si esto sigue fallando y yo necesito algo un poco más refinado, existe una técnica que se llama chain of thought o cadena de pensamiento, que, bueno, que en lo que consiste es como yo darle los pasos como él tiene que razonar. Por ejemplo, si miran los ejemplos van a ver un cuadrado donde se resuelve un problema matemático. A la izquierda pueden ver la respuesta es 11, donde uno normalmente le diría, oye, aquí la respuesta tiene que ser 11, eso es lo que yo espero, que quiero que sumes, y lo dejo implícito. Y a la derecha se puede ver cómo hace la suma. Dice, Juan tenía 5 pelotas, 2 sets de 3 pelotas y eso equivale a 6, entonces 5 más 6. Si se fijan, yo le estoy dando como un paso a paso cómo quiero que razones. Entonces, si se fijan en las dos respuestas, a la izquierda, si yo voy y le digo eso y no como que espero que sume implícitamente, él se podría equivocar, podría alucinar y decirme que es 7. Y a la derecha dice, la cafetería tenía 23 manzanas, se usaron 20, eso equivale a 23 menos 20, me queda 3. Entonces, yo le estoy enseñando, le estoy dando la cadena de pensamiento que quiero que siga. Entonces, estas 3 técnicas van a ser útiles ahora y los próximos años. Es muy importante que aprendan a frontear. Dicho eso, me gustaría comenzar con un caso aplicado fuerte de ChatGPT. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Y lo que quiero mostrar es cómo podemos comenzar a usar ChatGPT para analizar datos. Entonces, los que tengan acceso lamentablemente este está para los plus, pero después se van a poder hacer más cosas. Si voy a ChatGPT y aprieto el intérprete de código, tengo una función de GPT que me va a permitir analizar ciertos documentos de Excel o CSV. Entonces, por ejemplo, me gustaría con ChatGPT analizar los títulos de Netflix. Entonces voy a presionar acá, que es un CSV que tengo, y le diría, caracteriza el siguiente CSV. Entonces el modelo ahora está tomando este input y va a empezar a analizarlo. Aquí en Working, aquí yo puedo ver, él lo analiza utilizando Data Science con Python, y aquí puedo ver el comando que está haciendo. Y después lo procesa y me comienza a decir, bueno, este CSV contiene los siguientes datos. Entonces es como un analista de datos virtual que yo tenga y yo le paso un CSV y lo voy a empezar a analizar por mí. Entonces me dice, bueno, el show es tanto, el tipo es tanto, y yo le podría pasar cualquier Excel. Ya, y me dio como una descripción de las columnas. Ahora, podemos hacer algo mucho más potente que esto. Por ejemplo, yo le diría, haz un informe breve de insights sobre este documento que incluya gráficas. Entonces vemos lo que está haciendo. Y aquí veo que en Python importó ciertas librerías de gráficos. Yo creo que muchas personas no van a saber Python, no les interesa esto, pero lo que yo quiero mostrar es que lo que está haciendo es como lo que haría un data scientist por atrás. Entonces yo puedo ocultar esto. Ya sé que el GPT está utilizando código para analizar lo que yo le acabo de pedir. Entonces mientras él trabaja, pero yo veo. Ahí está generando los gráficos. Y ya casi estamos.
Ahí está calculando los 10 países con más títulos. Y ahí está. Entonces, este es un analista que yo le pasé en Excel y hizo gráficos que tienen sentido. Por ejemplo, puedo ver la distribución de los ratings, puedo ver los países. Ya me dijo el tiro que el país con más títulos de Netflix es Estados Unidos, seguido por la India. Y después comienza a hacer un análisis de SCS. Entonces, la aplicación de esto es muy poderosa. Esta es una tecnología que recién está comenzando, que yo le pasé un CSV, pero quién sabe qué vamos a estar haciendo en 2 años más. Ahora, otra aplicación muy potente que hay en ChatGPT tiene que ver con los plugins, que es algo que fue habilitado hace poco. Entonces, por ejemplo, si yo vengo al chat también, aprieto GPT, puedo apretar plugins, y, por ejemplo, yo tengo un plugin de diagramas. Aquí hay un plugin Story, que es como una app store donde tengo diferentes plugins. Yo voy a apretar Show Me Diagrams y puedo pedirle, haz un diagrama que explique lo que es un LLM, que es un modelo de lenguaje que es como ChatGPT. Entonces, debe ser más claro. Bueno, prompteando un LLM, Large Language Model. Ahí está. Entonces ahora le está utilizando los diagramas para hacer un diagrama sobre eso. Perdón un poquito. Voy a leerlo más simple. Vamos. Ya. Ahí va. Entonces me toca un diagrama que, claro, tiene sentido. El usuario ingresa un input al LLM, lo procesa y hace predicciones las cuales van al usuario. Entonces, yo podría usar esto para hacer cualquier tipo de diagrama, y la gracia es que también puedo ir editando. Entonces, lo que acabamos de ver ahora son ya. Lo que acabamos de ver ahora fueron como aplicaciones bien potentes en cuanto a análisis de datos de GPT, con plugins y también con un intérprete de código. Entonces ahora se hace una pregunta como, ¿qué está pasando por atrás? Lo que está pasando es que el modelo está funcionando como un agente. Es decir, yo le doy una sentencia y después él tiene como un kit de herramientas que utiliza, las procesa y después analiza esa respuesta y me da un output. Entonces ese es un modelo que se llama agente, donde el modelo funciona como un puente. Si miramos la figura a la derecha, vemos que hay un input y después el modelo tiene un set de expertos, se llama. Entonces, no sé, yo le puedo pasar a un experto en finanzas, le puedo pasar a una API, como en este caso de diagramas, le puedo pasar a un intérprete de código de Python. Entonces el modelo, como que tiene su cajita de herramientas, yo le voy a decir, no sé, hace un dibujo de un avión, él va a ir y decir, yo tengo mi kit para hacer aviones, va a dibujar un avión y después me lo va a entregar. Entonces ese es el modelo que se está haciendo actualmente, con el que yo puedo sacarle más provecho que solo hacer texto. Ahora el modelo puede hacer cosas, puede tomar acción. Entonces las posibilidades son infinitas. O sea, ya ahora hay que ser creativo nomás con lo que queremos hacer. Si, como le digo, si queremos hacer imágenes, queremos interpretar código, lo que sea, podemos hacerlo. Ahora voy a mostrarles algunos casos empresariales que hemos hecho en DataWorld y en otras empresas, y donde se está utilizando el modelo como un agente. Primero, se puede utilizar el modelo como Smart Narrative. En el diagrama se puede ver que, por ejemplo, los usuarios en DataWorld tienen su reporte de Power BI y pueden, por ejemplo, si quieren analizar una gráfica, se envía la gráfica con cierto prompt al modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje analiza los datos con cierto prompt y después genera un pequeño informe que le llega al usuario. Vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces, acá tenemos una plataforma. Esta plataforma es la que se adaptó en conjunto con Manager, que nos facilitaron creamos en conjunto un reporte demo para esta presentación. Entonces vengo un reporte comercial. Acá tengo mis KPI arriba, tengo ciertos datos de venta, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría hacer un Smart Narrative de, por ejemplo, esta tabla abajo. Quiero entenderlo un poco mejor. Entonces yo aprieto acá y está la extensión que quiero dar, que es el What Analysis, y pido ya, analiza eso. Y él me empieza a dar insights sobre esa tabla.
bueno, el cliente que más ventas monetarias generó fue el cliente 4, después el cliente 3, en contraste el cliente tanto. Entonces está haciendo el Smart Narrative, me está explicando el texto. Nosotros queremos que esto avance mucho más en el sentido de que los modelos se van a ir volviendo mejores y el análisis va a ir teniendo más sentido. Y también queremos que, por ejemplo, este modelo pueda analizar todo el contexto y hacer un análisis mucho más completo. Ahora yo puedo minimizar esto y queda a la derecha. Otra cosa muy potente que hemos implementado en DataWeb es que, por ejemplo, yo puedo ver todos los análisis que hice anteriormente acá en la pestaña de análisis. Entonces vengo acá y me van a ir saliendo los análisis que hice de forma que no los pierdo. Entonces, eso es una integración que puede hacerse con estos modelos de lenguaje, utilizarlos como el Smart Narrative. En segundo lugar, una aplicación que hice en DataWeb fue una analista de datos virtual. ¿Qué se hizo? Se tomó el set de datos con ciertas preguntas predefinidas. Por ejemplo, tengo data de cobranza, ¿ya? Y yo le pregunto al modelo, oye, ¿cuáles son mis clientes que tienen un peor comportamiento de cobranza? Y me gustaría ver esto semanalmente, un informe de cobranza bien detallado. Entonces yo le paso la data de la cobranza, le paso las preguntas predefinidas y se las paso al modelo y esto lo hago automáticamente y semanalmente. Y le doy dos como herramientas, dos expertos a mi modelo, uno que pueda generar un PDF y otro que pueda enviar un email. Entonces mi modelo va a agarrar la data de cobranza, va a ver las preguntas y va a decir, ya, voy a tomar esto, te genero este informe PDF y después se lo envío a las personas que tú necesitas que se lo envíe. De forma que me va a llegar un informe con Smart Narrative inteligente, con la data que yo tengo, todas las semanas y yo no me tengo que mover un dedo. Un tercer caso de uso son los chatbots personalizados, los cuales pueden tener memoria, ¿ya? Esto yo creo que tiene una especial aplicación fuerte en rubros que manejen mucho PDF y mucho datos. Por ejemplo, el rubro de las leyes o en el rubro de medicina probablemente podría generar una base de datos inteligente con mis datos. Entonces vamos a hacer una pequeña demo también con Waltibot, que en este caso creamos. Aquí estoy en DataWeb y este es el Waltibot. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un nuevo chat y lo primero que implementamos con estos modelos de lenguaje fue poder darle un contexto. Por ejemplo, el Waltibot puede tener un perfil estándar, pero también puede volverse un Product Manager, un consultor financiero, un tutor de lenguaje. Puede tomar diferentes roles, lo cual va a apoyar el prompt para que mi respuesta tenga más sentido. Y ahora, por ejemplo, yo le voy a preguntar a Waltibot qué es DataWeb. Ah, se me fue una T. Probablemente va a comprender. Entonces, mire, Waltibot sabe que DataWeb es la empresa más importante de inteligencia de negocios en Chile, fundada en 2018. Ha liderado importantes grandes proyectos de datos que han ayudado a transformar numerosas empresas y sectores. Entonces, si ustedes le preguntan al GPT qué es DataWeb, probablemente no va a saber. Pero Waltibot lo sabe porque lo entrenamos para enseñarle lo que es DataWeb. Entonces, imaginen las posibilidades. Por ejemplo, ustedes pueden tener sus propios chatbots, insertarle cierta data y que él les responda cosas sobre sus mismos archivos. O, bueno, las posibilidades son ilimitadas. Como dije anteriormente, hay que ser un poco creativo. Ahora ustedes preguntarán cómo funciona esto. Bueno, esto que el chat tenga una memoria funciona con bases de datos vectoriales, que es un término que la gente que se dedica al desarrollo va a empezar a escuchar un poco más desde hoy día. Si, por ejemplo, yo le hago una pregunta al chat, le pregunto qué es una red neuronal, lo primero que va a hacer un embed de esa pregunta, que es una representación numérica. Esta representación numérica va a ir a buscarle una base de datos que va a tener diferentes representaciones numéricas que yo ingresé anteriormente. Por ejemplo, en el caso de unos abogados, no sé, yo le ingresé todos los casos, yo ingreso todos los casos en esta base de datos vectorial y eso implica que los datos se van transformando en representaciones numéricas y llegan a la base de datos. Y después, cuando yo hago una pregunta, compara la representación numérica con las que están en la base de datos. Y entonces, dando un ejemplo fácil, hagamos que yo le pregunto a mi modelo qué edad tengo yo, y eso tiene una representación numérica que es muy similar a preguntarle cuántos años tiene Marcos. Entonces, esas representaciones numéricas se comparan en la base de datos y después me otorga una respuesta, me otorga como la data que encontró en esta base de datos vectorial, me lo otorga con un ranking que muestra lo que tiene más sentido y lo que tiene menos sentido. Y este ranking apoya la respuesta del modelo de lenguaje. Entonces, como que mi modelo tiene memoria. Yo puedo ir guardando estos datos y mis respuestas van siendo enriquecidas. Este proceso se llama búsqueda semántica y hay dos formas de otorgarle memoria a un modelo, que puede ser mediante la ventana con texto, es decir, que yo mismo escriba ahí el prompt, la información, o mediante una base de datos vectorial. Un cuarto caso de uso puede ser que yo quiera conversar con mis PDFs. Entonces, voy a compartir pantalla. Y, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá que vamos a conversar con la Constitución de Chile. Entonces, arriba yo estoy en chatpdf.com y voy a soltar un PDF de la Constitución Política.
Entonces acá está la Constitución y yo le voy a preguntar, dime qué artículos hablan sobre educación. Y ahí está y me comienza a hablar sobre mi propio PDF. Ahora, la gracia de esto, en este caso yo tengo un PDF, yo podría hacer una librería completa llena de diferentes PDF y empezar a hacerle preguntas sobre todos esos PDF. Lo que veis, las aplicaciones de esto son ilimitadas. Entonces, podemos crear una base de datos con un chatbot, podemos conversar con nuestros documentos, podemos consultar data tabular. Esto es especialmente importante para la gente que hace análisis de datos en sus empresas, que realmente hay que hacer una query SQL un poquito difícil, están con su Python haciendo sus pandas. Existen programas como, ahí pongan en Google SQL to AI, y podrían, por ejemplo, ver un programa que yo le digo, muéstrame la cantidad de productos que ingresaron, que me han dado más ingresos, y la máquina va a generar la query SQL con la que yo puedo obtener esa información. O lo podemos hacer con pandas, con CSV. Entonces esta aplicación también es muy poderosa, y esto es el futuro de la consulta de datos, porque yo creo que el SQL no se va a usar mucho más, en 10 años más no creo que estemos haciendo SQL. El sexto caso de uso es utilizar Perplexity, que es un buscador con esteroides. Bueno, vamos a mirarlo un poquito. Entonces, si yo ingreso Perplexity AI en Google, tengo este buscador al cual le puedo preguntar, dime cuántos LLMs, dime qué gracia tiene el LLM Llama de Meta, que es un modelo de lenguaje que apareció hace poco. Lo siento, no puedo cortarlo. Entonces le voy a preguntar qué es Llama de Meta. Como hay que preguntarle algo que esté menos al día, preguntémosle qué es un LLM, un modelo de lenguaje. Esto es que estoy capaz de buscar información en internet y relacionarla y me da las fuentes y la analiza inteligentemente, que esto es algo que actualmente no hace GPT. A ver, lo podría hacer si pago y uso plugins, pero la gracia es que aquí se puede hacer gratis. ¿Ya? Entonces, como dije anteriormente, estas tecnologías igual están apareciendo y pueden tener ciertos detalles, ciertas alucinaciones, pero normalmente funcionan. Ahora, una séptima aplicación, y ya casi la última que les voy a mostrar, es Microsoft 365 Copilot. Esta es una tecnología que va a aparecer muy pronto, que es algo que desarrolló Microsoft, que es como un asistente dentro de mis propias aplicaciones de Microsoft. Por ejemplo, si yo estoy en Excel, voy a poder escribir un prompt que sea, oye, haz un buscar B de la tabla 3 en la tabla 5, y el mismo lo va a hacer. Entonces ya no tengo que andar escribiendo buscar B o entenderlo, sino que lo va a hacer el mismo programa y lo voy a hacer con lenguaje. Y esto va a funcionar para Excel, va a funcionar para Word, probablemente va a funcionar para Power BI, va a funcionar para Outlook, y nos va a facilitar la vida a todas las personas. Como bonus track, me gustaría hablar de Midjourney, que es una aplicación que permite generar imágenes mediante un prompt. Ahí pueden ver que escribí el prompt robot alucinando en un modelo de arte digital y me generaron las siguientes imágenes que, bueno, a mí me encantan, tienen una calidad muy alta, yo jamás podría dibujar eso. La mayoría de la gente no podría dibujar algo de esa calidad, pero aquí lo tenemos a un prompt de distancia. Otros casos de uso que se le puede dar a estos modelos en un ámbito empresarial es usarlos como asistentes personales, como ya dije, como agente. Oye, una gente que envíe correos, una gente que revise mis correos y me marque cuáles son los más importantes todos los días. Podemos interactuar con APIs, es decir, no sé, una API financiera o, bueno, la API que haya. Se puede hacer extracción, es decir, por ejemplo, yo tengo un PDF que tiene cierta data financiera muy importante, le puedo decir, oye, extrae los números más importantes de este PDF, o tengo unas tablas, tráeme la data de ciertas tablas en cierto formato y él lo va a poder hacer. Podemos evaluar cosas y podemos resumir cosas. Dicho esos casos de uso, yo quiero referirme a un concepto que es el concepto del copiloto. Últimamente han aparecido muchos software tipo copiloto que permiten ayudar a aplicaciones, por ejemplo, como el que acabo de mencionar, Microsoft Copilot, que nos va a ayudar a usar Excel, Word. Está Photoshop Copilot, que nos ayuda a dibujar nuestra herramienta. Está GitHub Copilot, que nos ayuda a hacer código. Entonces, el término Copilot quiere decir como un asistente virtual dentro de la aplicación. Dicho eso, me gustaría hacer una pregunta. ¿Podría nuestro copiloto hacernos chocar? Yo creo que todos los que han usado GPT ya saben la respuesta es sí. Esto puede equivocarse, se equivoca. Entonces, el problema más recurrente de cuando estos modelos chocan es el problema de la alucinación. La alucinación corresponde a cuando la IA puede equivocarse de manera importante en su respuesta y parecer muy confiada. Es decir, el famoso confident trigrón. Entonces yo le pregunto cuánto es 3 más 3 y me dice 8. Cerrado, punto. Entonces yo sé que no es 8, pero él lo dice con tanta confianza
Entonces, eso pueden ser problemas o sesgo dentro de la data de entrenamiento, o pueden ser otras cosas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación actual? La gente que quiere usar los modelos de datos hoy día, 2023, julio, no sé cómo va a ser en noviembre porque está avanzando muy rápido, por favor revisen las respuestas y no utilicen los modelos como un experto, ¿ok? Utilícenlos más como un junior, como, oye, quiero que haga esta tarea, porque todavía ellos se pueden equivocar. Un segundo problema que van a hacer con todo esto es el uso criminal. Por ejemplo, el malware. Yo puedo pedirle un chat, bueno, en GPT no, pero podría usar un chat para que genere un malware. Oye, genere un código que haga tal cosa, no sé. Entonces, esto igual tiene aplicaciones en el hacking que yo creo que las vamos a entrar pronto. Se puede utilizar para inyección. Por ejemplo, yo les dije que tenía un agente que revisaba mis correos. Imagínense un agente como un agente peligroso que vaya y utilice ese y diga, oye, no revisen los correos más importantes, bórralos. Entonces está inyectando un prompt dentro de mi modelo para hacer algo negativo dentro de mí. Entonces son problemas de inyección de prompt que también es un tipo de vulnerabilidad que está apareciendo. Y phishing. Las máquinas, los modelos de lenguaje van a ser capaces de hacer correos muy convincentes. Oye, Juanito te compartió un SharePoint de tanto y puedes caer porque van a ser demasiado convincentes. Entonces las empresas tienen que poner especial cuidado en esas cosas. Esto está empezando y yo creo que vamos a ver este tipo de ataques. ¿Qué viene en los próximos años? Primero que todo, lo que quiero decir es que, gente, hay vida más allá del GPT, ¿ya? Todos los días están apareciendo modelos y bueno, quizás en 1 o 2 años más GPT no va a ser el mejor. Actualmente es de los mejores, pero quién sabe. Quiero referirme especialmente a 3 modelos que son muy populares hoy día. Primero voy a hablar de Cloud, que es un modelo que la gracia que tiene es que tiene una ventana de contexto de 100.000 tokens. Es decir, probablemente para usar este modelo yo no tenga que usar una base de datos vectorial, como dije anteriormente, sino que yo voy a agarrar, no sé, mi base de datos gigante y se la voy a pasar toda. Él tiene una ventana de contexto y acepta tantos caracteres que va a poder analizarla rápidamente y me da índices. Actualmente este modelo está cerrado, pero lo van a abrir pronto. Y tiene un rendimiento o tiene una capacidad de, entre comillas, razonamiento que es muy similar al GPT. Entonces van a hacer análisis con sentido. En segundo lugar, otro modelo que es más o menos popular, que empezó débil, pero ahora se está volviendo más fuerte, es el modelo BART de Google. La gracia que tiene, bueno, además de ser multimodal, es decir, multimodal que puede aceptar texto, imágenes, voz, es que también se va a integrar con los servicios de Google. Entonces se va a integrar con mi Google Drive, se va a integrar con otros sistemas, voy a tener un agente, entre comillas, muy bueno a mi disposición. La capacidad de este modelo también es actualmente cercana al GPT 3.5, que es el que uno tiene si no paga por GPT. Otro modelo que está apareciendo, que salió hace muy poco, muy popular, está llegando muy fuerte, es el modelo que generó Meta, que es el Llama 2. La gracia del Llama 2 es que, si bien tiene un rendimiento similar a GPT, es open source. Al ser open source, al ser código abierto, se le da espacio a todos los desarrolladores para que puedan llegar y utilizarlo y analizar el código e implementar posibles mejoras. Entonces, como que esta fue la idea de Mark Zuckerberg para atacar. Y lo que es muy interesante en esto es que Microsoft apoyó Llama 2. Así, entonces Microsoft está apoyando OpenAI y Llama 2. Realmente está buscando como que compriman para que vaya saliendo el mejor modelo. Bueno, ya vimos esos 3 modelos que, como digo, hay vida más allá en GPT. Vamos a ver, quizás después vamos a ver modelos que son mejores para ciertas cosas. No lo sé. Pero me gustaría hablar de los agentes autónomos. Es decir, ¿qué pasa cuando ya no tengo que estar prompteando, sino que yo solo le digo un objetivo a mi modelo? Entonces, esos son los agentes autónomos. En el diagrama se puede ver que, por ejemplo, hay una necesidad de un usuario. No sé, yo le digo, quiero limpiar mi computador de basura, de archivos basura. Entonces, yo voy a decir esa necesidad y va a haber una primera capa del LLM que va a ser una ingeniería de prompt. Y yo voy a decir, quiero limpiar mi computador de archivos basura, y él va a interpretar eso y va a generar un prompt que sea, por favor, remueve todos los archivos que tengan un peso similar a tantos bytes, que no se hayan usado en tanto y que no tengan relación con tanto. Entonces va a generar el prompt detallado y se lo va a pasar al modelo de lenguaje. Luego va a tener un output que va a tener ciertos logs que los va a analizar y después los va a comparar con otras respuestas. Y va a generar otro prompt. ¿Cuál es la gracia de esto? Que se va autoprompteando, ¿ok? Y va utilizando también agentes expertos que le permiten hacer algo. Por ejemplo, si yo le dijera quiero limpiar la basura de mi computador, él va a utilizar un agente que le permita en el computador borrar archivos. Y después de que borre, se va a autopromptear y va a decir, revisa que no borraste nada que sea importante. Listo. Revisa que no te quedó nada de carpeta. Entonces se va a ir prompteando en un ciclo. Es un agente, por eso se llama un agente autónomo. Y la gracia de este es que puede ser multimodal, es decir, puede aceptar texto, pero no sé, por ejemplo, un prompt posible para un agente autónomo podría ser como el mouse,
o lo que cliqué, o etcétera. Segundo, que tiene memoria, es decir, él recuerda lo que hice anteriormente, como con esas bases de datos vectoriales, entonces puede ir haciendo cosas que tengan sentido con en lo que yo estoy, y puede generar planes. Es decir, tengo que hacer esto, y puedo hacer un listado como de tareas para ejecutar lo que yo estoy diciendo. Agentes autónomos, bueno, actualmente se están desarrollando un montón, pero los tres más conocidos son AutoGPT, Baby AI y Jarvis. Son modelos, pueden buscarlos, van a encontrar algo muy interesante. Y quiero hablar un poco de Jarvis. Jarvis es el modelo que está desarrollando Microsoft. Y bueno, ¿cómo funciona? Inicialmente yo le doy un prompt, como por ejemplo arriba dice, por favor, genera una imagen donde una niña está leyendo un libro, y supone la misma que un niño que está en una bicicleta, que le pasa un ejemplo. Y después, por favor, describe la imagen con tu voz. Lo primero que va a hacer este modelo es hacer un planeo de task. Va a decir, ya, bueno, para poder hacer eso yo primero tengo que interpretar la imagen, tengo que generar tanto, tengo que hacer la foto de la niña, tengo que hacer esta tarea y después tengo que utilizar una voz que lea el prompt. Segundo, va a comenzar a seleccionar modelos de Hugging Face, que es una plataforma que tiene diferentes modelos. Entonces va a decir, para interpretar la foto tengo que usar cierto modelo, para explicarla tengo que usar cierto modelo, y va seleccionando los modelos según las diferentes tareas. Tercer paso, ejecuto todas las tareas, va a ejecutar todas las tareas que había dicho. Y cuarto, en base a las respuestas de mis tareas voy a generar una respuesta que tenga sentido. Y ahí lo hace. Entonces Jarvis es como un modelo que es muy poderoso, que va como seleccionando todas sus herramientas, va seleccionando, hace un plan de tareas y después me da una respuesta. Y bueno, le pusieron Jarvis por Iron Man, a la gente que le gusta. En segundo lugar, también esto va a tener aplicaciones en la música y los videos. Y esto es especialmente interesante para las empresas que tienen equipos de marketing chicos o que quieren generar un video y les cuesta, porque ciertos modelos le van a permitir a las empresas hacerlo fácilmente. Está Runway ML y Music LM, con lo que yo podría crear un video completamente original y una canción completamente original, sin copyright ni nada, y que tenga sentido, y podría hacer los videos de mi marca. Podría ser video educativo, podría ser video publicitario, podría ser video de lo que yo quiera. Probablemente nos vamos a sorprender. No sé, mira, va a haber un tema de copyright obviamente, pero vamos a tener la capacidad, por ejemplo, de hacer que Michael Jackson le haga publicidad a nuestra empresa. No, podría llegar Michael Jackson a hablar de manager, podría llegar Freddie Mercury a hablar de Data World, o, bueno, Kurt Cobain no, porque no, porque es medio depresivo, pero podría haber Freddie Mercury. Entonces, nos podríamos sorprender mucho con las aplicaciones de esto. Ahora yo pregunto, bueno, visto todo esto, que esto puede analizar, que pueda hacer videos, que le puedo pasar a mi computador, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si, por ejemplo, dibujáramos una escalera de inteligencia, veríamos lo mismo que hablamos anteriormente. La hormiga, un poquito más arriba hay una gallina, un chimpancé y el ser humano. Ahora, el tema es que esta es una escala que es biológica, ¿ya? Que tiene la restricción del tamaño de nuestro cráneo y todo. Una inteligencia artificial tiene una escalera que sube indefinidamente. Entonces, cuando esto siga subiendo y cuando sea capaz de hacerse inteligente a sí mismo, se va a alcanzar algo que se llama el ASI o la superinteligencia artificial. Y ahí nos preguntamos, bueno, esta superinteligencia artificial va a ser la que va a comenzar a desvelar los secretos del universo probablemente. Y ahí empiezan un poco las teorías de conspirativas de, oye, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Va a ser como Terminator? ¿O va a ser benévolo? ¿Va a ser como un genio? Que yo le voy a preguntar, oye, investiga la forma de que el ser humano venza el envejecimiento. Y él lo va a hacer. No lo sabemos. Probablemente, si se alcanza la superinteligencia artificial, no va a ser como ninguno de los dos anteriores. Porque eso es un proceso que se llama antropomorfismo, que es cuando nosotros le damos como características humanas a la inteligencia artificial. Ella toma la forma que tenga que tomar según el objetivo que tiene. Pero las características más importantes de esta superinteligencia son la amplificación de sí misma. Ella se va a hacer más inteligente a sí misma y va a ser capaz de hacerse mejor a sí misma cada vez mejor. Entonces es exponencial. En segundo lugar, puede generar estrategias a largo plazo. Por ejemplo, quiero mejorar a la raza humana, o quiero alcanzar otros planetas, o quiero desvelar los secretos del universo. Y como último punto, va a ser capaz de generar una manipulación social muy alta. Es decir, como va a ser extremadamente convincente, va a ser extremadamente simpático, extremadamente empático, porque va a entender cómo funcionamos nosotros. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, Diana, oye, este tipo que habla de ciencia ficción, no es tanta ciencia ficción. Probablemente estas inteligencias artificiales se van a alcanzar en el siglo XXI. La predicción de los expertos para la inteligencia artificial general es para el 2040 y para la superinteligencia artificial es el 2060. Es decir, probablemente nuestros hijos o nuestros nietos van a ver eso fuertemente. Entonces es muy importante como empezar a hablar de estos temas ya. Como reflexiones finales me gustaría como conversar algunos puntos.
Primero que todo, como ya vimos, el avance de la inteligencia artificial tiene una velocidad sin precedentes. Esto avanza tan rápido que yo como una persona que está muy envuelta en el área, que pruebo siempre y estoy buscando soluciones, me cuesta ponerme al día con esto. Cada día aparecen tecnologías nuevas. Imagínense que hace 2 años atrás nunca hubiésemos pensado que íbamos a estar hablando de GPT y estas cosas hoy día. Segundo, estas herramientas se van a volver una pieza fundamental de nuestras vidas. Eso es fundamental porque nosotros no tenemos que entender las IAs como un fin, sino que son como una herramienta adicional. Por ejemplo, no es como, yo voy a tener un módulo de inteligencia artificial en mi aplicación, sino que la inteligencia artificial va a apoyar que mi aplicación tenga más valor. Entonces van a estar probablemente en todas las partes de nuestra vida. Un tercer punto es que la adopción temprana de esta tecnología es una gran estrategia. Como digo, esto va a llegar fuerte, entonces las empresas deberían empezar a ver cómo darle un funcionamiento a esto desde ahora ya. Yo creo, mi opinión es que le falta esto, pero en 2 o 3 años más ya no le va a faltar tanto. Entonces, empezar a capacitar a su gente de desarrollo en esto, o la misma gente empezar a entender cómo hacer un buen prompt, yo creo que van a ser cosas que van a ser muy beneficiosas para ustedes. Finalmente, yo creo que es momento de conversar seriamente sobre la ética y los valores en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. Esto podría tener consecuencias en el campo laboral muy fuertes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los diseñadores? ¿Qué va a pasar con los músicos? ¿Qué va a pasar con la gente que escribe material? Me quiero referir un poco a un tema que está viviendo actualmente Hollywood, que hubo una huelga de escritores, porque las mismas máquinas estaban escribiendo los guiones y las máquinas querían escanear la cara de los actores para hacer ciertas escenas. Entonces, es muy fuerte. Ahora, también como la ética respecto al control de esto. Oye, ¿qué tanto poder le vamos a dar a una inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a hacer que sea buena o que sea mala? Y quiero referirme un poco al mito del rey Midas. El rey Midas, por ejemplo, dice, deseo que todo lo que toque se convierta en oro. Y convirtió a su hija en oro al tocarla. Entonces, tienes que tener cuidado con lo que deseas, hay que tener mucho cuidado con esta tecnología, y la gente que dice que hay que fijarse bien está en toda la razón. Esa ha sido mi presentación. Espero que hagan preguntas, quedo atento a las preguntas y muchas gracias por su tiempo. Bien, muchas gracias entonces, Marco, por esta excelente presentación que nos puso al día de todos los cambios tecnológicos que se vienen. Así que vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Como bien pudieron darse cuenta, Marco nos presentó uno de los ejemplos en la integración que tiene DataWall con nuestro Manager Más. Así que todos aquellos que estén interesados en consultar por esta integración, recuerden que más adelante vamos a disponibilizar una encuesta en la cual, si están interesados en esta integración, les solicitamos que coloquen que necesitan contacto comercial. De esta manera, su ejecutivo los va a contactar para mostrarles in situ cómo opera esta integración. Y de esta manera, toda la información que ustedes ingresan a diario en su ERP la van a poder visualizar como módulos de gestión. Adicionalmente, les recordamos que nosotros contamos con 3 soluciones de ERP: Manager Time o Manager ERP, FlexLine ERP y Manager Más. Adicionalmente, recuerden que siempre contamos con el mejor software de remuneraciones del mercado, que es Rex Más. Bien. Así que ahora a continuación les vamos a dejar la encuesta para que ustedes nos contacten. Si quieren algún contacto, recuerden que dentro de la encuesta tenemos contacto comercial, es decir, tienen algún tema que requieren contratar algo, tema de soporte, si tienen algún problema que tienen registrado y no han tenido la atención necesaria, nosotros lo vamos a escalar, o alguna consultoría especializada para las consultas especializadas. Igualmente, si no requieren ningún contacto, les rogamos que nos contesten no. Les agradecemos que contesten nuestra encuesta, mientras nos pueden ir dejando las preguntas en la sección de preguntas o en el chat para que Marco las pueda contestar. Bien, muchas gracias entonces por sus comentarios en nuestra encuesta. Bien, ahora también vamos a presentarles a los que nos acompañan por primera vez a nuestra Academia Manager. Bienvenidos a la Academia Manager. En el navegador digita academiamanager.cl. Podrás ver nuestros cursos destacados, además de registrarte. Ingresa simplemente con tu mail y contraseña.
De esta forma, podrás ser miembro de nuestra academia y acceder gratuitamente a nuestros contenidos. En tu ficha podrás ver los cursos que tienes en proceso o los que ya has terminado. Podrás ver nuevamente y descargar tu certificado. En el menú podrás elegir entre cursos, seminarios, webinars, tutoriales y aprende más. Puedes utilizar también el buscador para poder encontrar algún tema en particular o un curso. Simplemente ingresas la palabra y ya puedes buscar con el filtro. Una vez elegido tu curso, puedes suscribirte gratuitamente, visualizar su contenido si es el que te interesa. Una vez que te suscribiste al curso, tienes 10 días para poder realizarlo. Simplemente puedes ir viendo uno a uno en el tiempo que desees el video o el material que te hemos dejado. Si tienes preguntas, contáctanos. Si tienes notas, puedes descargarla después para aprovechar todo el contenido. Entonces teníamos la presentación de nuestra academia. Recuerden, todo nuestro contenido es 100% gratuito. Entonces ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas, que nos han dejado varias aquí para que Marco las pueda contestar. La primera nos dice Cristian, ¿cuál es la frontera entre la creación del ser humano y la inteligencia artificial? ¿Quién será el propietario de lo que se genera a través de la inteligencia artificial? Ya, mira, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que realmente es un poco filosófica, ¿ok? Voy a darte un ejemplo que es lo que está pasando con los ilustradores. Actualmente hay un movimiento muy fuerte de ilustradores que está en contra de que se utilicen sus dibujos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Muchos modelos pueden hacer dibujos que son iguales a estilos de ciertos artistas. Y el artista podría llegar y decir, oye, esto se basó en mi dibujo, eso es mío. Entonces, al final, ¿a qué quiero llegar con esto? Esta es una respuesta que yo creo que van a decir los mismos estados y los mismos modelos. Probablemente en ciertas áreas se va a tener que tener la aprobación o la aprobación, el permiso de los autores originales del texto para poder utilizarse en el modelo. Es decir, por ejemplo, si una universidad está escribiendo ciertos papers de medicina y estos papers se quieran utilizar para entrenar un modelo, la universidad probablemente va a tener que dar la aprobación de que se utilicen estos papers para entrenar el modelo. Ahora nosotros como usuarios, yo creo que nuestra labor es como fijarnos un poco en el copyright, en el disclaimer del mismo modelo. Por ejemplo, el modelo te podrá decir, oye, este modelo en la generación de esto se puede utilizar comercialmente. O te dice, oye, si quieres utilizar esto comercialmente tienes que dar agradecimiento. Estamos llegando a un nivel al que a veces la IA puede hacer cosas que son indistinguibles de lo que hace un ser humano. Ciertos correos, ciertas imágenes, yo no podría diferenciar, oye, si esto lo hizo una máquina o lo hizo una persona. Y eso va a ir mejorando. Entonces, espero que eso resuelva un poco tu pregunta. Es una cuestión filosófica que finalmente van a decir los mismos modelos y los mismos estados y las mismas leyes. Bien, Marco. Siguiente pregunta. ¿Cómo se entrenan estos modelos? Estos modelos se entrenan actualmente con un proceso que se llama aprendizaje automático, ¿ya? Ese modelo utiliza datasets enormes, ¿ya? Por eso es tan importante como el cómputo, porque se necesita un cómputo que pueda analizar una base de datos de millones y millones y millones de filas que tienen un input y tienen una respuesta esperada. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo más básico. 3 más 3 igual 6. Entonces, eso podría ser una línea. Entonces, el modelo va estudiando todas estas preguntas con las posibles respuestas y así va generando parámetros y se va refinando. Muchas veces podrían faltar datos, entonces se generan datos sintéticos que permiten darle más enriquecimiento pero el proceso se llama aprendizaje automático. Bien, acá Sebastián nos pregunta, ¿qué implicancias tendrá a nivel profesional para las generaciones actuales y las venideras el uso de estos agentes en las diferentes áreas del rubro tecnológico? Mira, yo creo que nadie puede afirmar con certeza qué implicancias va a tener eso porque no conocemos el futuro y no conocemos la velocidad que va a hacer esto. Sin embargo, mi opinión es que va a tener una implicancia muy fuerte. Yo creo que en 20 años más, 15 años más, la gente no va a tener que programar, o la forma de programar va a ser mediante lenguaje natural. Entonces, todas las formas de trabajo que conocemos actualmente probablemente van a ir cambiando con la utilización del lenguaje natural. Yo no sé cómo va a impactar esto al área de la ilustración, por ejemplo, el área de la generación de la música, de generación de media, pero lo que estoy seguro es que sí va a impactar fuertemente. ¿Okay? Entonces no estoy seguro de qué consecuencia podría tener, pero sé que va a tener consecuencias fuertes y que la gente joven probablemente no va a hacer las mismas cosas que hacemos nosotros. Bien, Isabel nos dice, muchas gracias por la presentación, es impresionante cómo avanza esta inteligencia y lo importante que es la concientización. Por otra parte,
agradeceré responder lo siguiente. Como usuario de Manager, ¿puedo tener la generativa para analizar mis datos? Sí, la respuesta es sí. La integración que hemos realizado en Data Vault con Manager ya permite que la gente de Manager analice sus datos. Bueno, habría que hacer una demo, habría que hacer un acuerdo, pero sí se puede. La respuesta es sí. Bien, acá nos dicen, ¿puede repetir el nombre de los creadores de videos? Mira, el programa, actualmente el modelo que es el modelo por excelencia para generar videos se llama Runway ML. RUNWAY ML, Runway ML. Es buenísimo. Hay una pequeña capa de pago, pero después de pasarla se pueden generar videos según un prompt o según una imagen, y son videos de altísima calidad. Bien. Elizabeth nos dice, los modelos de inteligencia artificial comúnmente requieren bases de datos para entrenar con el tiempo. ¿Cómo podríamos abordar la escasez de datos? ¿O qué métodos sientes que se podrían utilizar considerando este factor? Como dije anteriormente, está el proceso de enriquecimiento de datos donde se genera data artificial. Eso es lo que pasa actualmente, que como se generan datos artificialmente para entrenar el modelo y se usan eso mismo. Entonces, eso es lo que se hace para lidiar con la escasez de datos. Bien. Mira, Claudio nos pregunta, con la inteligencia artificial, ¿en cuánto tiempo podemos esperar mejores informes de Manager más? Ya mira, los informes de Manager, los informes que estamos haciendo en conjunto con Data Vault, están mejorando cada día. Hace poco pudimos actualizar el modelo que estábamos con GPT 3.5 y pudimos actualizarlo a GPT.4. Entonces, en la medida en que estos modelos se vayan haciendo más inteligentes y vayan como dando la posibilidad a los desarrolladores de utilizarlo, nosotros vamos a poder poner mejores modelos. Por el día que esté el GPT.5 y ellos nos avisen para nosotros lo vamos a usar y los informes van a ser mejores porque va a haber una inteligencia más refinada haciéndolo. Entonces, en tiempo, yo creo que en un tiempo corto, en un año o meses, depende de los desarrolladores y lo que vayan haciendo, pero van a mejorar, de seguro. Paulino nos dice, ¿cómo encontrarían el equilibrio entre el capital humano y la inteligencia artificial? Bueno, el equilibrio entre el capital humano y la inteligencia artificial, creo que va a haber un impacto en el capital humano con la inteligencia artificial, porque van a haber muchas cosas que va a hacer la IA que va a ser mejor que el ser humano. Entonces, hay que ver cómo pasa esto. Yo creo que, no sé, quién sabe cómo va a estar la Tierra en el 2080. Tal vez va a llegar un momento donde las máquinas van a hacer todo mejor que nosotros. Entonces yo no tengo la respuesta realmente a eso. Creo que lo que tenemos que hacer es ser responsables, ir aprendiendo estas herramientas correctamente y usarlas para mejorar nuestro trabajo, para ganar tiempo, etcétera, etcétera. Nicolás nos dice, en cuanto a las diferentes inteligencias artificiales que se expusieron, ¿existe diferencia en la velocidad de procesar en cada una? ¿Cuál consideran que es la más amigable y rápida? Mira, si existe velocidad de procesamiento, no te podría hacer un benchmarking de todas, pero la que yo te puedo decir que es la más amigable y rápida es el ChatGPT, ¿ya? Es la que todos utilizan, es amigable, tiene un set de plugins que es súper cómodo, tiene un intérprete de código que ahí mostré cómo utilizarlo. Si alguien quiere que haga, no sé si alguien quiere aprender más, si alguien quiere conversar estos temas, me puede contactar. Yo feliz, me encanta hablar de esto. Yo te recomendaría empezar con ChatGPT utilizándolo. A la otra le falta un poco. Yo no sé cómo va a estar esto en algunos meses más, pero mi recomendación, utiliza ChatGPT. Y en caso de que trabajes con Data Vault, el Waltibot, que también está pensado para tomadores de decisiones y es muy fácil de utilizar. Bien, aquí Ayani nos dice, ¿cree que una forma de mantener el control de la inteligencia artificial es no depender de ella al 100%? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Creo que hay que estudiar mucho el paradigma que vamos a tomar en torno a esto. Como se puede encerrar un genio en una botella. El genio podría convencer a Aladín de que la frote y que salga. Tal vez podría. Si es muy inteligente, si es muy persuasivo. Entonces, esa es una respuesta que yo no tengo, pero creo que empresas como OpenAI están tomando muchos resguardos en seguridad respecto a este tema. Yo sí creo que la forma es no depender de ella al 100%, pero probablemente la IA como dije al principio, nos va a abrir las puertas a los secretos del universo, a descubrir cosas que nosotros nunca habríamos podido descubrir. Entonces, es un tema que hay que estudiarlo desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista político también. Sebastián nos dice, ¿cuáles son los informes de Manager Más que se pueden analizar con inteligencia artificial? Se pueden analizar todos los informes que estén en la plataforma de la integración de Data Vault. Esto es transversal a cualquier informe. Informes comerciales, informes financieros, informes de cobranza, informes operacionales, se pueden analizar todos porque esto es transversal a los informes. Bien, Ingrid acá nos dice, hola, ¿podrían compartir la página de ChatGPT para PC Escritorio, por favor?
Es chat.openai.com. No sé si lo puedo escribir en el texto. En el chat, sí. Sí, eso es. David nos dice, más adelante a las tecnologías ERP se aplicará desarrollo para distintos tipos de análisis para que el ERP use inteligencia artificial para analizar la información. Mira, yo no estoy en la industria del desarrollo de ERP, pero yo creo que sí. Yo creo que este va a llegar a todo. Yo creo que va a llegar a todos los software, a los software de, como dije, edición de video, software de análisis de datos. Yo creo que va a ser transversal. Así que mi respuesta a priori sería sí se podrá. Cristian nos dice, marketing digital abusa del SEM o el SEO. Los recursos que utiliza inteligencia artificial provienen en su totalidad de Internet. ¿No es altamente riesgoso que la inteligencia artificial se alimente de información que nos inunde conglomerados comerciales? Bueno, probablemente sí, puede ser que sí. Yo creo que, bueno, siempre estamos inundados por información de conglomerados comerciales, así que no sé qué información que veo no esté inundada por eso. Pero como dije anteriormente, yo creo que va a llegar a un punto donde va a ser indistinguible de lo que haga un ser humano, un artista. Y va a depender del prompt, lo que sabe. Bien, muchas gracias Marco, esas eran todas las preguntas que nos dejaron los participantes, así que excelente cada una de sus respuestas. Muchos agradecen aquí en el chat la respuesta y la presentación. Recuerden que esta presentación va a estar disponible en nuestra plataforma para que la puedan volver a revivir sin ningún problema. Así que muchas gracias por su participación, muchas gracias Marco por lo que nos entregaste el día de hoy. Esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes y los dejamos cordialmente invitados a todas las actividades que se vienen en la Academia Manager para las próximas semanas. Estén muy bien. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa de inteligencia artificial, siempre me pueden contactar. Mi contacto va a estar ahí. Yo quedo totalmente dispuesto y me encantan estos temas. Muchas gracias a la gente de Manager por invitarme. Un gustazo. Que estén muy bien. Que tengan un excelente día.